Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Esta semana, los líderes sindicales más importantes de la Argentina, los hombres de la CGT, en combinación también con sectores empresarios, especialmente vinculados a las pymes, a las cadenas comerciales, especialmente al rubro de las cadenas comerciales gastronómicas, todos fueron y le advirtieron al presidente Alberto Fernández que si se corta la asistencia para pagar los salarios en estos sectores críticos, particularmente en los sectores que no han podido recuperar facturación a pesar de que se reabrió un poco la actividad, si se corta el ATP, si se corta el subsidio para pagar salarios, podría haber cesantías masivas en la Argentina. El pedido de los dirigentes de la CGT fue casi desesperado al presidente Alberto Fernández en la última reunión que tuvieron en Olivos, casi tan desesperado como el pedido para que el gobierno aporte más al déficit de las obras sociales, que han tenido también una doble Nelson, con más gastos y menos recaudación en este año. La situación en el comercio minorista e incluso en las cadenas comerciales es bastante preocupante. Piensen ustedes, bueno, incluso las cadenas gastronómicas, conocidas marcas que tienen tal vez 1.500 locales en toda la Argentina. Claro, la facturación en los comercios, en el mejor de los casos, está al 40, al 50% de lo que era antes, naturalmente, del efecto de la pandemia y de las cuarentenas tan severas que hubo que aplicar y que ojalá que no haya que volver a aplicar en el futuro. Pero lo concreto es que, claro, cuando se empezaron a abrir las puertas en los comercios, en los bares, en los restaurantes, no solamente el Estado pasó a cobrar la cuenta y a decir ya no hay más asistencia, sino que, bueno, proveedores, deudas atrasadas, alquileres, es decir, una situación realmente complicada porque recordemos que rige la restricción para los despidos, rige la doble indemnización y la prohibición para efectuar despidos, que en alguna medida venía, bueno, coordinada con esa ayuda del gobierno para pagar 40-45% del costo salarial de empresas que no facturan y que en muchos casos tienen la mitad de su personal que tampoco puede ir a trabajar por los temores a los contagios, porque todavía las cuarentenas en términos del transporte público siguen más o menos afectando. Hay todo un sector de la economía que todavía está cerrado. Y esta situación, bueno, por supuesto, interesa en términos de la economía real, del consumo de todos los días, pero es un dato que también interesa mucho para medir, bueno, de lo que está hablando el mundo económico y lo que ya hemos comentado en este programa hace algunas semanas, es decir, qué capacidad política va realmente tener la administración de Alberto Fernández para proceder al ajuste económico que se necesita para emitir menos. Para emitir menos se necesita o gastar menos, o aumentar los impuestos, o sacarle la plata a otros, que es lo que acabamos de ver detrás de, por supuesto, una pelea política muy profunda que hoy vamos a analizar en detalle con Beto Valdés, con Cecilia Bufflet, todo lo que tiene que ver con esta discusión entre la ciudad y la nación. Pero en definitiva, y bueno, termina el Estado apropiándose de todos los fondos que pueda. Ahora, el punto es hasta dónde finalmente el gobierno va a poder enfrentar la necesidad del ajuste en el año electoral. Fíjense que la semana pasada, mientras que se sucedían los penosos episodios en el velorio de Diego Maradona en Plaza de Mayo, en ese mismo momento el ministro Martín Guzmán estaba hablando con corresponsales extranjeros, con periodistas del Financial Times, la nota después apareció el fin de semana, y en alguna medida Martín Guzmán blanqueó una situación que es que, bueno,
las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional están verdes. Y en todo caso el propio Guzmán dijo que es muy poco probable que haya dinero fresco para la Argentina y que en todo caso habrá que esperar a marzo o abril para tener cerrado el acuerdo. Acuérdense que cuando el dólar se escapó casi a 200 pesos en octubre, ahí apareció el pánico obviamente en el gobierno y rápidamente se anticipó la negociación con el fondo. Ahora, con este teorema de Baglini tan clásico en la Argentina, cuando el dólar se escapa, la política se allana a las reglas y a las leyes de gravedad de la economía. Cuando el dólar se calma, bueno, naturalmente reaparece la vocación gastadora y la vocación naturalmente menos ortodoxa. Pero lo concreto es que fíjense que hoy también hubo un episodio revelador alrededor de la relación de Argentina con el fondo, que fue este blooper que protagonizó el canciller Felipe Solá, que por supuesto cometió un error para no quedar fuera de la foto, porque aparentemente el canciller se siente muy fuera de alguna manera de la foto de la política internacional. Piensen ustedes que estuvo el presidente Alberto Fernández almorzando con el presidente de Uruguay y el canciller casi se enteró por los diarios. Entonces, en esa vocación de mostrarse activo, y bueno, contó los detalles de la conversación que había tenido, lo contó por radio, detalles de la conversación que había tenido Alberto Fernández con el presidente electo de los Estados Unidos, y después se supo que no estuvo Felipe en ese encuentro, porque hubo un equívoco respecto de si la reunión se hacía con el presidente en Olivos o con el presidente en Casa de Gobierno. Aparentemente el canciller fue a Olivos y el presidente estaba en Gobierno. Ahora, lo interesante del caso, claro, después Felipe Solá es como que inventó parte del diálogo, pero lo interesante es que en realidad no inventó nada Felipe Solá. Lo que hizo el canciller fue repetir lo que probablemente escucha en las reuniones de gobierno. ¿Y qué es en definitiva lo que planteó Solá? Y bueno, que la Argentina depende de la voluntad política del gobierno de Estados Unidos, de si coloca en el Fondo Monetario una persona, el delegado de Estados Unidos en el fondo, de si coloca una persona que vaya a ayudar a la Argentina, como la administración Trump ayudó a la administración Macri, y como en el fútbol, ahora habría que compensar. Entonces la administración Biden debería colocar a alguien en el Fondo Monetario que ayude a la Argentina. Todas estas relaciones internacionales, por supuesto, tienen un aspecto político, pero hay que bajar el gasto. Y eso es lo que evidentemente, bueno, Argentina tiene mucha dificultad en este momento. Fíjense que ni siquiera está garantizado que el gobierno pueda pasar por el Congreso la reforma para supuestamente reducir el impacto de la indexación en las jubilaciones. Así que me parece que este es el escenario que tenemos en el arranque del verano. El gobierno logró, yo diría, bueno, pasar el primer mes del desierto de la falta de dólares, que en general en la Argentina es lo que ocurre en el verano. Los dólares del campo se hacen más fluidos a partir de mayo, fin de abril, mayo, junio, y entre octubre y las Pascuas, entre octubre y fines de abril, hay como un periodo de sequía de dólares. Es cierto que hoy la tecnología, los mercados de futuros, el silo bolsa, permite que los productores vayan vendiendo más a lo largo del año y no concentren, pero si uno mira las estadísticas, hay una temporada de mayor fluidez de dólares que es precisamente el segundo y el tercer trimestre. Bueno, faltan finalmente ahora 5 meses. Se pasó el primer mes, viene diciembre. Allí aparentemente hay algunos factores que pueden ayudar al gobierno y a la Argentina. Es un mes estacionalmente alto en la demanda de pesos. Las empresas, las familias, muchas veces necesitan vender parte de los dólares que compraron a lo largo del año
para los gastos extras de fin de año, aguinaldos, vacaciones. Fíjense que este año, bueno, va a haber mucho menos vacaciones fuera de la Argentina. Y por lo tanto, en esta época que en general muchos argentinos compran dólares para ir de vacaciones, puede ser que este año los tengan que vender, precisamente para hacerse de pesos y ir de vacaciones a la costa, ¿eh? De modo que eso en alguna medida mejora el panorama. Hay un clima internacional muy favorable, los mercados internacionales están muy optimistas con los mercados emergentes, los bonos argentinos siguen castigados, pero hay un clima de dólar barato en todo el mundo. Hoy, si uno miraba, todo subía contra el dólar, el oro, el petróleo, las acciones, las criptomonedas, el Bitcoin vale casi $20.000. Eso habla bien del Bitcoin y muy mal del dólar. Dato que tenemos que tener presente los argentinos, porque como los argentinos estamos enamorados del dólar, el dólar vale solamente en Argentina. Pero cuidado que en el mundo el dólar vale cada vez menos. Y guardar dólares en una lata, y bueno, a la larga por ahí se pueden comprar menos camisas o menos metros cuadrados. Pero bueno, este es un fenómeno que en alguna medida puede ayudar a la Argentina. También es cierto que si sube el precio de la soja, sube el maíz y sube el trigo. Y entonces obviamente ahí está la mesa de los argentinos. Fíjense que la inflación de alimentos es lo que más está tirando para arriba parte del índice. Con lo cual el gobierno tiene este escenario, tiene un diciembre muy cargado políticamente, con un clima bastante tenso dentro del oficialismo, dentro de la oposición. Se ha profundizado obviamente el enfrentamiento, ya diría, de todo el peronismo detrás de la agenda de Cristina y el Instituto Patria contra Horacio Rodríguez Larreta, una de las principales figuras de la oposición y la cabeza de playa de la oposición al peronismo, obviamente en la capital. Un enfrentamiento que viene, bueno, generándose hace bastante tiempo y que no es solamente un tema de plata, también es complicar la educación. Hemos visto el enfrentamiento muy fuerte de Soledad Acuña con los gremios docentes que responden al gobierno. Hoy vamos a hablar con el doctor Jaime Echeverri porque la Academia Nacional de Educación emitió un comunicado muy severo respecto de un tema que no es nuevo en la Argentina, pero que reapareció muy fuerte en estas horas, a propósito de la denuncia que había hecho Soledad Acuña contra los gremios docentes, que es esta cuestión de los materiales de estudio muy sesgados políticamente. Hubo un informe del diario La Nación extraordinario el domingo pasado, una nota de Alejandro Horvath y también de Jorge Fernández Díaz, advirtiendo sobre el adoctrinamiento en las escuelas, y la Academia Nacional de Educación ha salido fuerte a advertir sobre esta cuestión. Así que vamos a hablar del tema porque nos interesa mucho plantear cómo vamos a educar a nuestros hijos en este país y sobre todo cómo lo vamos a hacer el año que viene. Señoras y señores, quédense con nosotros, tenemos un programa muy interesante, muchas novedades económicas con Cecilia Bufflet, toda la información política con Beto Valdés, así que arrancamos inmediatamente, ¿eh?